empezar a hablar de la escuela, de la educación, es a don José. Después veremos los vaivenes. Pepe Guerra y Copla Alta a don José, y nosotros vamos a darle la bienvenida al maestro Carlos Castillos, amigo de la radio, amigo y gran partícipe de que la radio hoy esté al aire y de que yo esté en la radio, que yo ande por acá. Carlos, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Nacho. ¿Todo bien? Bien. Bueno, antes que nada, hacer en vivo el agradecimiento a todo lo que ha pasado este tiempo, que algún día tendré la fama suficiente para hacerlo saber a los cuatro vientos, sino simplemente agradecer al aire, porque sin tu participación en esto que se llama vida estaría complicado. Carlos, tienes que hacer como un gaucho ya. Tienes que hacer como un gaucho en mi pueblo, que cuando quería elogiar a alguien decía: usted se merece un monumento de azúcar en el país de las hormigas. Está muy bueno. Con muchas. Y bueno, sí, no era muy amigo de todas esas cosas. No, sé que no. Sí, Carlos, vos fuiste maestro. Sí, sos maestro jubilado, sos maestro que no deja la docencia. Claro. ¿En qué tiempo, a qué tiempo y qué años hiciste? O sea, ¿en qué año fuiste docente? Mira, en primaria tú sos maestro donde te toque, llegas a una escuela y la directora es la que distribuye los cargos y te dice: usted le toca segundo, le toca tercero. A veces te da la posibilidad, por antigüedad, por lo que sea, de que elijas, que tengas cierta preferencia, pero si no te cae. A mí casualmente, la mayoría, yo tuve 10 años, de los 90 al 2000 más o menos, ejerciendo, y mayoritariamente me tocó cuarto año, y considero que es uno de los mejores momentos de los chiquilines, es cuarto año, cuando andan en 9, 10 años de edad, más o menos, maravilloso. Tuve también segundo año, tuve sexto alguna vez, pero mayoritariamente cuarto año. Bien, ¿y qué descubriste ahí? ¿En qué momento? Porque vos decís, es un momento, ¿por qué te parece que es un lindo momento ese de cuarto año, los 10, 11 años por ahí? Porque el chiquilín, hay una teoría, hay distintas teorías sobre la psicología del niño, ¿no? Y hay una que dice que el niño va teniendo momentos de euforia y momentos de sosiego, Cuarto año está en una de esas teorías. Te digo que es muy discutible, yo no creo que sea tan tajante, pero en líneas generales el cuarto año viene a ser una edad en la que el niño sale de un tercer año reflexivo, donde piensa mucho, donde se emociona, se angustia, pasa a un estado más de participación activa en la vida de la comunidad y en este caso en la vida de la escuela. Entonces yo la experiencia que he tenido es que también puede ser por los grupos con los que yo me crucé y por la química que uno genera con los chiquitines, pero a mí lo que me ocurrió siempre, y es la conclusión que saco, que a un niño de cuarto año tú le tiras una idea, le tiras una piola y empiezas a tirar de esa piola y puedes lograr cosas maravillosas de lo que se te ocurra, cosa que con otros grupos a veces no, por distintas razones. Yo no sé si es por esa teoría psicológica que existe o porque no se da, porque yo que sé, hay grupos que los sextos años son los gurises, los chiquilines que están en la preadolescencia, están experimentando una especie de terremoto interno, ¿viste? Por todos los cambios que se le van produciendo orgánicamente y las hormonas empiezan a jugar su papel ahí. Entonces se hacen grupos un poco más difícil de llevar. Mira que yo estoy hablando yo ya te digo, en los 90, hace 25 años que no estoy ejerciendo. Lo estoy ejerciendo directamente porque yo sigo
vinculado a las escuelas, haciendo talleres y cosas, pero una cosa es tener un grupo permanentemente durante un año y otra cosa es como hago yo, que voy, yo qué sé, un par de veces por semana a veces, y voy 3 meses y si no quiero después no voy más. Pero en líneas generales eso, a mí me parece que los chiquilines de 4 años son inquietos, son despiertos, son entusiastas, se prenden a todas las iniciativas, les encantan, tienen una gran curiosidad que es fundamental para incorporar conocimientos y para conocer cosas, que es lo que debería ser la escuela, ¿no? Potenciar eso, descubrir eso y potenciar. Pero bueno, en 4 años me parece que se resume todo eso, ¿no? Claro, es cuando todavía quizás están con ese ímpetu infantil sin el freno que ya después comienza a ponerse a medida que van creciendo, quizás algo así. Una consulta yendo ya a nuestro tema, ¿cómo te resulta a vos como docente el armado de la educación en primaria? ¿Cómo funciona institucionalmente, dices tú? ¿Cómo te parece a vos el armado de la educativo, digamos, los planes educativos que hay en primaria? Por ejemplo, a mí me ha pasado como padre, y es una de las cosas que a veces lo hemos charlado nosotros, de decirte, ponerle todos los años tratan los mismos temas, ¿no? Los mismos temas históricos, las mismas cosas, y por ahí es como que veo que pasa el tiempo y no hay algo que concatene todo eso, que haga realmente en la cabeza de los niños o algo la historia, la historia del Uruguay, la historia de lo que son nuestras cosas, ¿no? Como que siempre se hablan en determinadas fechas, determinadas cosas históricas, pero no hay yo siento que no hay en el fondo como una idea de un armado para social, digamos, o algo, y que los niños simplemente van como recibiendo información de distintos hechos históricos, pero ni siquiera saben si pasan al mismo tiempo, porque para la cabeza de ellos quizás sí, quizás después de lo de Varela viene el nacimiento de Artigas, no lo saben, no tienen esa relación tampoco a veces. No, claro. Mira, ahora que la cosa está tan mal organizada que yo solía preguntarle a los chiquilines en la escuela, por ejemplo, ¿ustedes creen que Artigas y Varela se conocieron? Ahí está. Eso por ejemplo, es una de las... Sí. Porque Varela viene en marzo, en la escuela primaria, viene Varela en marzo, ¿tá? Después viene Artigas en junio, vuelve a aparecer Artigas en septiembre. Exacto. Cuando yo lo recuerdo. ¿Entiendes? Y entonces está todo mal, pero no quiero desviarme en detallecitos. Yo tengo esta concepción. La escuela y la secundaria, el liceo también, es como está organizado históricamente, no es de ahora, no son estos gobiernos, históricamente fue organizado. Es como un corral que se organiza. Entonces, allí se meten a los chiquilines, ¿verdad? A los niños y a los adolescentes se les meten en ese corral. Y tienen que cumplir con lo que han resuelto o han determinado las autoridades que rigen el sistema educativo y en definitiva también el gobierno que esté de turno, ¿está? El estudiante que no se adapta a las reglas de funcionamiento de ese corral es crucificado, sancionado de 1000 formas, o lo dejan repetido, o lo cuestionan, o lo que fuere. Entonces, este sistema promueve y estimula a aquel individuo que mejor se adapta a las reglas que rigen en ese corral en el que ellos están encerrados, ¿entiendes? Porque la enseñanza no premia el hacer y no el ser. Claro. No le permite al individuo ser, le exige que haga,
que haga. Entonces, ¿qué significa que haga? Que repita lo que dicen los libros de historia, que muchas veces están deformados, interesadamente deformados, que repitan lo que dice un determinado libro sobre la geografía mundial o la geografía local, lo que sea. Lo mismo pasa con la biología, con toda la materia. Y no debería ser así. Y podría no ser así. Pero ¿por qué no es así? Porque al sistema no le interesa que el individuo sea. Porque si el individuo cuando el individuo empieza, si el individuo es el niño, preadolescente o adolescente, quisiera canalizar dentro de ese sistema educativo sus propias inquietudes, desacomodaría todo y dejaría de ser un individuo fácilmente domesticable, que en definitiva también es el objetivo de la enseñanza, domesticar a ese individuo, para que ese individuo sea en la sociedad, una vez que sea más grande, el individuo útil a este sistema que está funcionando de esta manera. No sé si queda claro el concepto. Yo pienso es así. Yo pienso que es así. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo te voy a contar hace muchos años de casualidad. Un día no sé por qué descubro que en España se vale por allá un espacio educativo que Ojo de Agua. ¿No? Escribí, por mail escribí a los editores, ¿no? Que es un matrimonio, y que me contaran cómo es. Entonces, eso no lo llaman. Si eso fuera traspolado a lo que funciona acá en Uruguay, eso podría ser considerado un colegio privado, pero ellos no. Ellos dicen, esto no es un colegio, no es una escuela, no es un liceo, es un espacio educativo. ¿Qué significa que es un espacio educativo? Claro que da para mucho, yo lo voy a resumir. Tienen el mismo valor en ese espacio los estudiantes, los docentes y las familias. Entonces, un día me mandan, yo no tengo ahí como ellos se reúnen todos los lunes a conversar sobre espacio educativo. Entonces, una especie de asamblea entre participación de docentes, de familias y de estudiantes. Entonces dice que un día, hace un tiempo, había un problema X determinado, y no le encontraban la vuelta, ¿viste? ¿Cómo se hace? Y la solución la dio un niño de 5 años, que pidió la palabra y opinó tal cosa, y dije, esa es lo que es la solución que hay. Y así como te lo cuento, y te digo porque yo digo, esto puede ser novelesco, capaz que están haciendo, ¿viste? Se están haciendo propaganda, pero eso ha seguido durante los años. Yo he visto todas las experiencias que me han contado, y yo lo creo firmemente que eso es así, por esto parte de una concepción diferente de lo que es el estudiante. ¿Entiendes? Acá un niño de 5 años es un muñequito que tiene que hacer determinadas cositas en nivel 5 o los de nivel 4, y el del primer año tiene que hacer determinadas cositas que están marcadas en el programa, no sé qué. Pero si un niño de 5, de 6, de 7, de 8, lo que sea, uno le permitiera hacer y que él tuviera la posibilidad de canalizar sus inquietudes, muy distinto sería el sistema educativo y muy distintos serían esos ciudadanos, esos individuos. Yo me acuerdo de haber tenido un chiquilín, un alumno en segundo año en Montevideo, que un día viene y me dice, Carlos, yo sé cómo se hace la pólvora, redescubierto. Recién había aparecido el internet, le digo, pero Federico, ten cuidado, digo, yo te felicito que tú te dediques a investigar todas esas cosas, pero ten cuidado porque la pólvora es peligrosa. Entonces, viendo a Federico, yo fui a hablar con los padres y con los abuelos que eran los que me llevaban a la escuela, y ellos dicen, miren, yo a Federico no tengo nada para ofrecerle. Federico sabe más que yo en un montón de cosas. Segundo año te estoy hablando, 7 años, 8 años por ahí. Entonces, Federico era un asistente. Si él sabía, entonces yo cómo lo voy a obligar a ese niño a que cumpla un determinado programa, a enseñarle no sé qué, ya ni me acuerdo lo que tiene el programa de segundo año, pero ese niño no sé ni siquiera si debería estar en segundo año, si no debería estar en otro nivel, porque ese es otro tema también. El sistema nuestro los divide a los chiquilines por edades, viste que es una cosa, es una monstruosidad, ¿entiendes? Que no pueden estar juntos. Ahora en algunas escuelas, por lo menos acá en Montevideo, están experimentando lo que se llama la ruptura del formato, o sea, empezar a mezclar a niños de segundo con niños de cuarto, niños de tercero con los de quinto, niños de sexto con los de tercero. Yo he participado en algunas escuelas con eso, pero todavía es muy precario y es muy
a impulso, digamos, de alguna maestra, de algún maestro que hace alguna experimentación así, porque está el otro problema, tienes un salón con capacidad para 25 y si tienes tu grupo solo tienes 30 o 35 y si todavía metes otro tienes sexto año y le metes otro de tercero, ¿cómo haces para meter 50 o 60 chiquilines en un salón? No tienes salón adecuado. Pero bueno, yo creo que el sistema educativo, ya te digo, está todo patas arriba. Porque acá cada vez que se habla de una reforma educativa, cada vez que cambia un gobierno, habla de una reforma educativa. ¿Y qué significa? Cambian los programas, cambian los libros, y grandes negocios y negociados también con impresiones de cientos de miles de libros para distribuir. Y eso no pasa por ahí. La reforma educativa no pasa por ahí. La reforma educativa pasa por cambiar, digamos, institucionalmente, pero además por hablar con los principales protagonistas del sistema educativo. ¿Quiénes son los alumnos? Entonces, no hablan con los niños, con los preescolares, no hablan con los de primaria, no hablan con los de secundaria. Ellos no participan de una reforma educativa. Y estoy seguro que si algún día se involucrara a los estudiantes en un debate sobre una reforma educativa, tal vez no, pero seguramente lo que cambiarían los chiquilines no apuntarían a cambiar el programa. Claro que tendría que cambiar, pero apuntaría a otras cosas. Porque esto es lo que esto es lo que responde, me parece a mí, la gran deserción que hay en secundaria. Están preocupadísimas las autoridades, dicen, no, hay que traerlos otra vez. Los gurises no les interesa, no es para nada atractivo el liceo actualmente para los chiquilines. No les ofrece nada de atractivo. Y entonces las autoridades, todas, de todos los colores, no estoy hablando de los de frente que está ahora en el gobierno, ni de los blancos, ni de los colorados, todas las autoridades, cuando hablan de cambiar esto, de modificar, cambiar el programa. Entonces dice, bueno, si el pasado reciente lo ponemos en el programa, no lo ponemos, sí lo ponemos, si es frente amplista lo ponen, si es gobierno blanco no lo ponen porque no sé. Entonces no, viste, por ahí no pasan las cosas, me parece así. Yo creo que el sistema tiene que modificarlo de raíz. Y mira, me estoy acordando ahora, Gesualdo Sosa fue un gran maestro, nacido en Rivera, en Tacuarembó, vivió y hizo una gran revolución educativa hace 100 años. Y Gesualdo decía, en el año 25, 26, 1928, 1930, decía, el liceo no sirve para nada, la enseñanza secundaria, desde el momento que no es ni postprimario ni preuniversitario. Es una cosa metida a forceps ahí en el medio, que nadie sabe lo que es, que los chiquilines van, no saben que van, y hoy menos, con toda la oferta que puede haber, las cosas interesantes que puede haber un chiquilín, ¿qué va a ir a hacer el liceo? No van. Por eso hay una deserción masiva de chiquilines, porque el liceo no les ofrece absolutamente nada, y la escuela también está entrando, ya hace unos cuantos años que ha entrado en eso. No les permite la posibilidad. Los chiquilines, las generaciones nuevas son cada vez más inquietas, más curiosas, y sin embargo el sistema educativo no les ofrece ninguna posibilidad para satisfacer esa curiosidad natural que tiene el chiquilín, ¿no? Me parece. Sí, hoy la participación en la escuela está básicamente por una obligación política o demás, digamos, de este armado de la obligación de ir a la escuela, así como esa obligación ir al liceo casi también, y es obligación para entrar a casi cualquier trabajo, para presentarse, tenerse a secundaria, como que se ha institucionalizado bastante el tema de realizar las diferentes etapas de la enseñanza, pero creo que se ha descansado de esa obligación, y es eso que vos hablabas recién, decir, bueno, es obligatorio ir, bueno, que vaya. Ahora, cuando alguien ve que va y que está 5 o 6 años y no hay mucho, porque inclusive hasta hay un cambio de los mismos maestros. Hay unos maestros que un año hacen la escritura como algo fundamental y la escritura cursiva, y hay otras que al año siguiente le dicen, no, la escritura cursiva no le den corte, escriban como quieren, y después viene otra que vuelve con... O sea, no hay ni siquiera hay una relación en las cosas que se enseñan básicas.
¿no? Porque hay una cuestión de que vos decís, bueno, al menos que termine la escuela sabiendo leer, escribir, sumar y restar, dividir y multiplicar, nada más. Después del resto, pero ni siquiera eso se está logrando hoy, porque entra como cada maestra con su librito y cada maestro y puede saltearse igual partes de algo que tendría que ser básico, que es que aunque sea sepan escribir, y ni siquiera eso se está logrando. Claro, pero más allá de eso, que son cosas puntuales y son altibajos del sistema educativo, en definitiva, en el fondo, el sistema educativo busca justamente, yo estoy convencido, cercenar las posibilidades que el individuo sea. Que sea. ¿Y qué significa sea? Que tenga pensamiento propio. Pues el niño aprender a leer y escribir, lo aprende, pero naturalmente casi. Fíjate que, te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona acá en Uruguay va a estudiar inglés, ¿qué es lo que hacen en los institutos de inglés? Te rodean permanentemente. Ya del primer día el profesor entra, por lo menos la experiencia que yo tuve cuando estudié inglés, te rodean del idioma, ¿verdad? Te rodean del idioma. Entra el profesor y lo primero que te dice good morning o good afternoon o no sé qué, ¿viste? Y tú dices, vaya, este tipo, y te empiezan y te hablan en inglés. Entonces te rodean. Si el niño uruguayo nace rodeado por el idioma, es decir, hablar tiene que aprender naturalmente sin que nadie lo obligue a decir. Y después, a identificar las letras para leer y para escribir, no es tan complicado. El problema es que el sistema educativo no está organizado, insisto, para que el individuo sea. Está organizado para que el individuo haga, porque si el individuo hace, es fácilmente domesticable. Por esto que yo estoy diciendo, se explica también los distintos proyectos que a través de los años han ido surgiendo y cada vez más insisten en hacer más escuelas de tiempo extendido, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 3 de la tarde, mal organizados, no para que el niño tenga después de las 12 del mediodía, después del turno matutino, tenga talleres de esto, talleres de todo eso es una farsa. Yo te digo que yo conozco las escuelas, voy a la escuela y recorro, es una farsa en este sentido, no está organizado, no está pensado para que el chiquilín de repente pueda canalizar intereses por el teatro, por la música, por la educación física. No, van y juntan ahí, contratan a quien sea, gente que no son docentes, sino que son expertos o conocedores de distintos temas. Por ejemplo, una persona que toca la guitarra, por ejemplo, conozco casos y no estoy payando o especulando. Una persona que sabe tocar la guitarra, entonces lo contratan para que vaya a la escuela. Entonces el tipo va a tocar la guitarra a la escuela y los gurises se pudren, porque los gurises lo que quieren es de ellos aprender música. Los que van a la clase de guitarra quieren aprender música, no quieren que vaya alguien. A veces sí, pero no es siempre que vaya alguien a cantarle, yo qué sé. Un día, dos, sí, pero no siempre. Bueno, entonces, los talleres y los tiempos extendidos, eso es una burla a los intereses de un chiquilín. Gesualdo decía que el niño, cuando nace, ya nace con una tendencia natural a curiosear, a investigar, a escarbar. Pero esa tendencia natural se mantiene hasta que entra a la escuela. Cuando entra a la escuela, el sistema educativo se va a encargar de cercenarle todas esas inquietudes. ¿Entiendes? Mira, porque ahora iba a decir, pues, hay una idea de que la escuela pública y la escuela, no sé qué, la escuela privada, o la educación formal, para no atacar ni a la escuela pública ni a la privada, la educación formal es sagrada, no sé qué. Ahora en las vacaciones de julio, si ustedes prestan atención, que yo prestaba atención cuando salían los informativos de la televisión a entrevistar niños en los parques y no sé qué más, por ahí, o donde había una fiesta infantil, iba el periodista, y a varios niños le preguntaron, sí, ¿estás contento? Sí, estoy pasando bien ahora. Y dice, ¿y ahora qué es lo que sientes ahora? Y dice, la lástima que tengo que volver a la escuela, decía. ¿Entiendes? Entonces el periodista lo tomaba como un chistecito, pero es una realidad. A los niños no les gusta no es que no les guste aprender o que no les gusta la escuela, no les gusta el sistema como está organizado, ¿entiendes? Está organizado, Tal cual.
Claro, mira, te voy a poner otro ejemplo. Un día voy, para que veas que la escuela no se ocupa de que el individuo sea. Un día llego a la escuela y me recibe un niño y me dice, Carlos, dice, tú sabes, dice, que ayer domingo, era un lunes, dice, que ayer domingo hice 3 goles en el partido del Banfield. Estaba con una felicidad, niño. Entramos a clase y la maestra lo primero que, el maestro, porque era un maestro, lo primero que hace, pone la fecha y se pone a dar matemática. Porque hay una teoría que dice que la matemática hay que darla a primera hora, porque cuando el niño está más despierto y más no sé qué. Todo un verso que no es así real. Y yo le dije después en el recreo, yo no me puedo meter en eso. Le digo, loco, tú no te enteraste que este fulanito ayer hizo 3 goles. En su vida, hasta ahora, eso es lo más importante, que era que un niño de tercero o cuarto año. Eso fue lo más importante que le pasó y a él le hubiera encantado compartirlo con su compañero. Y tenías que haberle dado un tiempo al comienzo de la clase para que ese niño pudiera expresar esa alegría inmensa que sentía. No, le encajaron matemáticas de mañana. Ya te digo, con ese fundamento teórico, que es un verso, es mentira, porque el niño cuando llega a la escuela a las 8 de la mañana, justamente lo que llega es dormido, no hay que llegar despierto, porque lo hicieron levantar a las 7 de la mañana a su casa, capaz que hasta desayunó mal o desayunó más o menos regular, y le encajan matemática con el verso de que llega, que es la hora que el niño está más despierto y que más su organismo está más, o su cerebro está más receptivo a las matemáticas. Está todo mal hecho, desde lo institucional, desde lo programático, desde lo biológico, está mal organizado. ¿Por qué es eso? Ya te digo. Y las autoridades que cada 5 años van cambiando y vienen otros con otras teorías. Lo único que se preocupan, fíjense si no, es de reformas educativas, pero vamos a cambiar el programa. Entonces van directo al programa, no van a hablar con los niños, no hablan con los escolares, no hablan con los liceales, y esto está como está. Después no saben qué es lo que ocurre, por qué pasan estas cosas. Aún así, algunos talentos a veces emergen por ahí que son milagros de la naturaleza. Qué genial. Ahora vamos a ir a la pausa de la hora 3 y de las 15 y bueno, a la vuelta volvemos con esas propuestas, viendo ya la situación actual por dónde podría ir la solución o al menos un planteamiento que haga de a poco algún cambio dentro de la educación. Ya volvemos, estamos hablando con Carlos Castillo, maestro, periodista, hombre que analiza mucho la realidad y como queda claro acá, de manera muy certera porque son con datos más allá de opiniones. Pausa y ya volvemos. Estás en tentenelaire.lat, auspicia Fábrica de Pastas Moroni y Río Gas Durazno de La Valleja 835. Pausa y ya volvemos. Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Tente en el aire, 24 horas contigo. Cuando y donde quieras. Solo me dirá tu oído que sorda es la ley. Ahora que todas las regiones quieren ser naciones, yo busco la tierra de nadie, un lugar sin nombre, que nadie reclame, un lugar de paso, transitorio como la vida misma, sin patria, sin banderas, sin fronteras, sin lengua identitaria, más que la lengua de la poesía. Territorio de los sueños, donde todo está por empezar, donde todo está por explorar. Cristina Peri Rossi. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Río Gas Durazno de La Valleja 835 te ofrece el código descuento asterisco 789 asterisco 4 numeral. Además, tiene convenios con Copol, Afuca, COFAS, SECOM, OCA, MIDES, Ministerio de Defensa. Contacto 4362-3737. Celular 091-301-222. Río Gas Durazno de La Valleja 835.
con horario corrido de atención y envío de lunes a sábados de 8 a 19 horas y los domingos de 8 a 13 horas. Río Gas Durazno de La Valleja 835. Traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Tente el aire 24 horas contigo. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuántos? Soledad Villamil hace un pedacito de Maldigo del alto cielo, temazo, y muy bien esta Soledad Villamil. Volvemos con Carlos Castillo. Estábamos hablando de educación, de cómo se organiza, de cómo está planteado el tema, y dejábamos la pregunta para Carlos. Viendo el panorama actual, él hablaba por ahí de una no solución, pero decía de algo que estaba bueno, que era no respetar por ahí a rajatabla esto de que las edades, cuarto, quinto, sexto. ¿Cuáles podrían ser las alternativas, las soluciones, las posibles acciones que permitieran que la educación en estos primeros años, en la primaria, que dicho sea de paso, cada vez dentro de poco van a poner obligación la enseñanza en primer año, en un año, quiero decir, porque ya cosa que me parece una aberración, pero bueno, de acuerdo a tu forma de ver, de sentir y de analizar las cosas, ¿por dónde podrían transitar los caminos de la solución para estos temas educativos que estamos teniendo hoy? Mira, es muy difícil porque el sistema educativo es un subsistema del sistema de organización institucional de un país. Es un subsistema y depende del gobierno de turno que esté. Entonces, es muy difícil que se pueda reorganizar el sistema educativo aislado de lo que es el funcionamiento institucional de un país. Tendría que venir un gobierno que dijera, bueno, la educación, ¿cómo ha pasado? Yo no sé, ojo, yo no voy a tomar esto como un ejemplo ni como un modelo, pero algunos países asiáticos, por ejemplo Singapur o Corea del Sur, he leído que, por ejemplo, ellos dijeron un día, los coreanos dijeron, Corea del Sur dijo hace, 20 años, bueno, nosotros vamos a organizar el país y el sistema educativo en particular rumbo al desarrollo tecnológico. Y hoy son potencia. Corea del Sur es potencia en telefonía y no sé qué más, que organizaron. Y entonces Uruguay tendría que venir un gobierno con la intención de reorganizar no solo el sistema educativo, reorganizar el país. Porque aprovecho para decir, Nacho, yo miro a veces o escucho, cada vez escucho menos noticias porque ya estoy aburrido de ver las mismas cosas siempre, como decía el poeta. Tú escuchas un informativo y te das cuenta que en todas las áreas de funcionamiento del país, ya sea educación, salud, en vivienda, en lo que fuera, en entretenimiento, en lo que sea, todo lo que se hace son remiendos. Se tapa. Viene un gobierno y dice, bueno, la prioridad para estos próximos 5 años van a ser tal cosa, y que muchas veces no cumplen. Por ejemplo, yo qué sé, ahora me estoy acordando, bueno, nosotros vamos a poner las pilas en el sector de vivienda y vamos a eliminar los asentamientos. Y no eliminan nada, la gente sigue viviendo en casa de chapa, de cartón y no sé qué más, sobre todo en Montevideo, pero en el interior también. Entonces, es todo remiendo. No hay un país organizado
globalmente, ¿entiendes? Que uno diga, bueno, en educación vamos a ir para acá, en salud tenemos que resolver esto. Fíjate, en salud, ahora te digo salud, parece que acá se dieran cuenta que en junio entra el invierno y la temperatura baja y vienen las olas de frío polar. No hay una cosa que cuando digan, bueno señores, a partir de mayo, de fines de mayo, se pone en marcha determinados mecanismos. Salen como, cuando viene una ola de frío, salen como desesperados a buscar lugares donde meter a la gente, porque cada vez hay más gente que está en situación de indigencia, entonces la lleva y no sabe dónde la van a poner. Y no sé. Es decir, es todo hecho en base a tapar agujeros y a correr de aquí para allá. Habría que organizarlo. Y la enseñanza tiene que buscar un mecanismo. Yo creo que si hubiera una intención global de reorganizar todo y poner de pie al país, digamos, poner de pie al país, la gente de la educación, las cabezas pensantes de la educación, deberían sentarse a ver cómo organizarlo, pero no cómo cambiar. Si le sacamos la bolilla 8 de geografía y ponemos la 4, o sacamos filosofía, como hicieron, sacamos filosofía de la educación y ponemos música, porque a los niños los liceales les gusta más la música que la filosofía. Eso no arregla nada, ¿entiendes? Entonces, yo no sé, si tuviera la posibilidad, propondría que repito, que las cabezas pensantes se dediquen a organizar un sistema educativo, pero sabiendo que el sistema educativo es un subsistema del sistema institucional general del país, que también está agujereado por todos lados está agujereado. ¿Y por qué ocurre así? Tú me conversábamos fuera del micrófono, ¿por qué ocurre así? Y yo no sé por qué, yo qué sé, hay afanes de poder, hay delirios de grandeza, hay egocentrismo, hay necesidad de mantener amarradas las vidas de los demás por intereses personales, económicos o lo que sea. En definitiva, determinados individuos sometiendo a otros individuos, generación tras generación. Los escolares de ayer, los escolares de hoy, los escolares de mañana tienen que salir de la escuela moldeados de determinada manera para cumplir determinado papel en la sociedad. Y ya está, es eso. Yo lo veo así y la veo muy difícil la solución, muy difícil. O sea, claro, porque el cambio debería ser tan grande que inclusive tendría que haber un cambio en el concepto de lo que entendemos como educar a los niños, ¿no? Pues me te hablar, claro, porque educar no es domesticar. Acá la idea es domesticar. El niño que mejor cursa el año en la primaria y que es promovido, no sé qué más, es aquel que más dócil, aquel más fácil de domesticar, ¿entendés? Un niño que tenga inquietudes. Ahora está muy común, en los últimos años, no es de este año, de ahora, hace unos cuantos años, ¿no?, que ha surgido toda esa idea del niño hiperactivo, ¿no? Y los padres recurren al médico, a la medicación y le dan Ritalina y no sé qué más. Y yo soy convencido que esos niños que llaman hiperactivos y que al sistema les molesta, porque es así, porque les molesta a un niño que está hiperactivo en un salón de clases, ¿entiendes? Lo que en realidad les pasa a esos niños es que el sistema no contempla sus intereses, ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, antes era espantoso que ocurriera esto, pero el siglo XXI sigue ocurriendo, de que meten a un niño en una jaula, en un salón, en una celda, y lo hacen sentarse con una tabla que le aprieta la panza durante 4 horas, y pretenden que el niño se quede así, un niño del siglo XXI, ¿entiendes? Y un adulto se para delante y al lado de un escritorio, y entonces le da conferencias, en la mayoría de las veces le da conferencias, va a dictarle. Entonces el niño aquel que se adapta y que se somete a ese sistema es el premiado. El otro, el que dice, el que aunque no lo sepa expresar, pero lo expresa corriendo, saliendo, saltando o escapándose del salón, ese es crucificado y corre el riesgo de ser repetidor o de ser condenado. Es insólito, es absurdo, es lo más antinatural todo eso. Lo natural sería, ya te digo,
aquel ambiente educativo en el cual el niño se sintiera cómodo, feliz y estimulado. Yo recuerdo, yo cada vez que llegaba a la escuela y topaba un grupo, miraba, y ¿sabes? Yo no sé ahora si eso existe, porque yo no tengo nada que ver ahora con el trabajo administrativo que hacen las maestras y los maestros, pero yo me acuerdo que yo llegaba. En aquella época yo tenía que llevar una libreta, entre otros muchos papeleos que no sirven para nada, pero bueno, una libreta donde tenía que poner los objetivos de salida. O sea, ¿qué objetivos debe cumplir un niño para ser promovido a fin de año? ¿Y sabe qué ponía yo? Bueno, yo de fulanito o fulanita, mi objetivo va a ser que ese niño recupere el brillo de los ojos y la sonrisa. Pues tenía una cara, todo aquel que yo veía con cara de tristeza, de angustia, no solamente por la educación, porque tenía miles de problemas familiares de repente, o problemas de pobreza, o no tenía para comer, o lo que fuere, cualquier cosa. Pero mi objetivo de salida era según lo que el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que mi objetivo en la escuela era que el niño se sintiera feliz, que viniera a la escuela feliz y con ganas de aprender. Y con ganas de aprender qué cosa, no lo que yo le imponía, lo que el sistema me indicaba que yo tenía que obligar al niño a que aprendiera. No es eso, que el niño aprendiera lo que tuviera necesidad de aprender. Y te voy a poner otro ejemplo, porque a veces estas cosas se pierden y son difíciles de entender porque hay que dar vuelta a las cosas como una media. Gesualdo, este maestro que yo mencioné ahora, yo tengo 2 documentales hechos con 2 alumnas de Gesualdo, ¿no? Que ya muy viejitas, yo las consulté y les grabé lo que fue la experiencia de ellos como Gesualdo. Y una de ellas me dijo, ¿sabe? Gesualdo nunca nos contestaba las preguntas que nosotros le hacíamos. Esto era en Colonia, ¿no? La experiencia de Gesualdo fue en Colonia. Entonces la maestra dice, mire, yo un día le pregunté, maestro, ¿cómo se hace el papel? Y Gesualdo me dijo, mira, Antonia se llamaba la niña. Mira, Antonia, yo no te voy a contestar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la fábrica de papel en Juan Lacase. Y organizaron, y entonces ahí entra el papel del maestro, porque ese me dice, ¿y cuál es el papel del maestro? Solamente, hay muchas maestras y maestros hay inspectores y demás, que dicen que el maestro no debe ser solamente orientador, que los quieren llevar al papel solamente orientador. No es solamente eso. Para hacer una excursión a Colonia, a Juan Lacase, a ver cómo funciona el papel, ahí aparece el papel del docente. Entonces, ¿qué hacía Gesualdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer en Colonia? ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, con los obreros y con los gerentes, está bien. ¿Qué les vamos a preguntar? Entonces el niño solo le preguntaba lo que quería a los obreros. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuántas horas trabaja? ¿En qué condiciones trabaja? ¿Cómo es el ambiente en el que usted trabaja? Entonces, ¿sabes qué pasaba? Eso está documentado en el libro que Gesualdo escribió. O en el testimonio de algunas de estas alumnas que yo entrevisté. Te dicen, los alumnos salían de ahí y hubo más de uno que decía, yo nunca voy a ser obrero de una fábrica textil o de una fábrica de papel, digo, porque es espantoso entre el ruido, el vapor de las máquinas, el salario que te pagan. No pensé que tú te hicieras un discurso sobre lo que era la explotación de un trabajador en una fábrica de papel en Juan Lacase. El niño solo se daba cuenta. Me explico lo que quiero decir. Entonces el papel del maestro está en organizar la excursión y no decirle al niño, ay, el obrero explotado, como decía fulano, no sé, no es necesario. El niño se da cuenta solo de que el mundo, de las injusticias del mundo, de los mamarrachos que hacen de lo que son las injusticias de las guerras y todo. El niño solo se da cuenta. Pero no, el sistema educativo que se va y después va. Entonces cada docente muchas veces traslada esos conocimientos obligatorios de acuerdo a su óptica. Entonces están aquellos que te hablan muy bien de no sé qué, de Artigas, y que te pueden andar muy mal o muy crítico de José Artigas, yo qué sé. Entonces, claro, también ahí hay un tema que me parece interesante que van en todo esto, que es donde está la formación del sentimiento del país, ¿no? Que yo hoy lo veo mucho más difuso. Porque claro, los chiquilines cuando yo iba a la escuela era lo que te decían en la escuela y nada más, y tus padres reafirmaban lo que te decían en la escuela. Pero hoy los chiquilines con internet y demás abren su mundo, ven otras cosas, ven lo que sea, y ya no se sienten tanto parte o no sienten tanto
aquel Uruguay como aquello que nos enseñaban y que nos decían, ya no sienten a Artigas tan como aquella persona, y además, aparte, están tomando mucho más rápido contacto con las otras versiones que la escuela les da, ¿no? O sea, aquello de que Artigas no fue lo que les decía. Creo que la educación hoy también se debe el sinceramiento sobre hechos históricos que por ahí se basan. Por ejemplo, preguntarse los gurises de por qué 33 personas que plantan una bandera en una playa hacen independiente a un país. No entienden, cosas que antes nosotros no nos preguntábamos, sino que repetíamos a viva voz aquello y nos parecía que era así. Tiene que haber también en este proceso yo creo que se trata como un proceso de sinceramiento, de sinceridad ante los gurises que van a la escuela, como vos decías, tratarlo de seres pensantes, adultos que ya son niños por una cuestión de edad, pero son adultos, son personas que todo lo que les hagas en esa niñez le va a repercutir al adulto, de decir, bueno, esto es Uruguay es esto, y en realidad estos personajes no fueron tan así, sino hacer como una realidad, porque si no, parece que todo dentro de esa escuela tuviera como un halo de engaño para sentirnos de alguna manera especial. Sí, claro, pero va todo con lo mismo. Es decir, si hablamos de historia, Nacho, la historia del Uruguay fue armada de acuerdo a los intereses de quienes tenían la responsabilidad de gobernar la naciente república desde 1830 o más o menos por ahí, digo 30 porque en realidad el 30 se juró la Constitución, pero es decir, todo va de acuerdo a la conveniencia. Artigas fue un héroe armado porque necesitaban. Hay un par de libros, y creo que hay más, que ha sacado, que se llama La historia escondida del Uruguay, donde se habla de los héroes y de los antihéroes y se explica detalladamente cómo aquella naciente república en 1830 necesitaba tener un referente que estuviera por encima de las disputas que había de los grupos que después desembocaban en partidos políticos blancos y coronados y los que vinieron después, ¿entiendes? Entonces agarraron Artigas, ¿entiendes? Y crearon todo un Artigas. Ahora hay, felizmente, acá en el museo de historia, creo, no me acuerdo, museo, en uno de los museos acá hay una exposición de los distintos dibujos y pinturas y cuadros que se fueron haciendo a lo largo de la historia sobre Artigas, y donde los propios responsables del museo, lo vi en la televisión esto, cosa que me llamó mucho la atención, cuentan por qué un día apareció un cuadro, un dibujo, una pintura de Artigas con unas charreteras y unos uniformes militares que nunca usó Artigas, pero que había necesidad de mostrar un determinado individuo que reuniera determinadas condiciones y que de alguna forma aglutinara a aquella masa de habitantes de este pedazo de tierra. Entonces empezar a cuestionar todo eso, en algunos casos, aún hoy, se toma como una injuria, como un insulto. Yo en una escuela el otro día, en mayo, estaba en un quinto año, y la maestra les hablaba de Artigas y de la batalla de las piedras a los niños. Y yo después, yo no me meto, ¿viste? Yo miro, observo y anoto y me guardo para mí, pero, por ejemplo, y yo le digo a la maestra, después, aparte, conversando con todo respeto, yo te voy a decir una cosa. José Posada, el tipo al que Artigas venció en las piedras, ¿tú sabes quién era? No, era un marinero. Era un marinero, no me acuerdo ahora el grado, ponle que fuera, ni siquiera el almirante, que viene a ser un grado altísimo, era capitán de navío, capitán de fragata.
Entonces, en mucho, la victoria, la batalla de las piedras pierde todo ese halo de gran gesta y una de las primeras grandes victorias en la revolución artista, cuando tú te cuenta que el tipo que estaba del otro lado, enfrente, no tenía la más pálida idea de lo que era una estrategia militar terrestre. ¿Me explico lo que digo? Claro. Entonces, tú salir a decir eso, te dices, loco, pero no, conviene. Es mucho más cómodo decir que eso fue una gran gesta. Como decir también, por ejemplo, que Artigas no era uruguayo. Si tú sales a decir por ahí que Artigas no era uruguayo, te van a decir, ¿cómo que no era uruguayo? Sí, porque Uruguay no existía. Uruguay no existía. Artigas era oriental, que es otra cosa. Era, porque además la concepción de organización institucional que tenía Artigas era las ligas federadas. Era un grupo de provincias que incluía a varias provincias del litoral argentino. Entonces decir que Artigas es uruguayo es un error. Pero ¿y quién le pone el cacabel al gato? Anda a decirle por ahí a uno que Artigas no era uruguayo, o que los 33 orientales no eran 33, que el 33 es un número simbólico de la masonería, y como la Valleja era masón, entonces la masonería agarró y se lo puso. ¿Tú te crees que 33 tipos van a cruzar el río Uruguay y van a implantar una bandera en la tierra esta, en la banda oriental, y se van a enfrentar a un ejército portugués de 4.000 hombres? Imposible, eso no era así. Serían más, no sé cuántos serían, y después cuántos se formaron, pero eso es toda una cosa que fue armada. Entonces, ejemplos como eso podemos poner 50.000. Insisto, lo que se puede ir haciendo, y que es lo que poco se está haciendo ahora, es ir tapando agujeros o revisando datos o lo que sea. Pero acá yo creo que habría que hacer en algún momento, nosotros no lo vamos a ver, sería un cambio radical, agarrar como una media y dar vuelta a todo esto, a la historia, la geografía, Nacho. A mí me mataron cuando yo fui al liceo, enseñando de dónde quedaba en Checoslovaquia, dónde quedaba Yugoslavia, dónde quedaba esto. Me acuerdo que había una concepción geográfica que hablaba de Eurasia. Y ahora está todo cambiado. Y ahora no existen. Entonces, ¿qué tenían que haberme dicho a mí? Me tenían que haber enseñado. Me tenían que haber dejado que yo comprendiera, porque incluso antes de Checoslovaquia había otras cosas, y que el imperio turco-otomano, y que los persas, y no sé qué cosa. Entonces, lo que yo tenía que haber aprendido como alumno es que la geografía también es cambiante. ¿Cómo es cambiante la ciencia? Son las 3. Si tú con hace 30 20 minutos. años le preguntabas a un estudiante de medicina, un futuro doctor, le decía, ¿usted cree, alumno, que un ser humano puede vivir con un pedazo de metal adentro de su organismo? Y el tipo te decía que sí, perdía. Y hoy yo tengo fractura de tibia y peroné, y tengo 2 caños de titanio que están en el lugar del hueso, ¿entiendes? Yo tengo dos huesos, tibia y peroné de titanio en la pierna derecha, y vivo desde hace 20 años por eso, ¿entendés? O sea, hasta la ciencia cambia. Claro. Entonces no podemos enseñar nosotros, seguir en la escuela enseñando verdades absolutas. Esto es así, yo creo que esas son las palabras, verdades absolutas, que creo que a nosotros nos han hecho, y que son las que hoy están siendo la base de las guerras estas que nosotros estamos padeciendo, porque las padecemos todos un poco más acá, más allá. Es por este tema de tener verdades absolutas. Creo que la realidad es mucho más líquida, depende de quién se pare, quién lo mire, cómo se haya vivido, que eso creo que es algo que tampoco se enseña en la escuela, y es a ser personas y a poder mirar al que tengo al lado y entenderlo y entendernos y entenderme, y yo creo que eso es en definitiva que si se enseñara a los chiquilines eso, mucho más que temas obsoletos, como vos decís, por ejemplo, la geografía, la historia, en cuanto a generar a un ser humano, es mucho más productivo lo otro que esto que se está dando hoy. Claro, no, sin duda. Fíjate, si tú hoy hablas con alguien que es comunista ortodoxo, por ejemplo, tiene una tendencia, por ejemplo, a defender a Rusia contra Ucrania, por ejemplo, o si antisemita, entonces cuestiona a Israel y defiende a los palestinos. Y yo creo que ni una cosa ni la otra, y uno tiene que tener la suficiente objetividad como para decir que la guerra entre Ucrania y Rusia
es tan condenable como los enfrentamientos y las guerras entre Israel y Palestina, o los bombardeos de Israel. Viste que tú dices que tú criticas que Israel haya bombardeado territorio sirio sin que Siria le haya hecho nada, porque hace 15 días Siria, que yo sepa, no le tiró ningún misil. Sin embargo, Israel fue y bombardeó porque dice que Siria, que no sé qué, que ahí había un... No, muchachos, eso está mal. Y nadie, no puede venir la colectividad judía a acusarme de antisemita, por ejemplo, y decir, porque eso está mal. Eso yo no lo puedo aplaudir. Claro. No puedo aplaudir tampoco el ataque de Hamas a Israel, pero tampoco puedo aplaudir y defender la reacción de Israel matando a 50.000 palestinos. No puedo defender eso, ¿entiendes? Pero acá somos tan así, ¿viste? Tan cuadrados, ¿viste? Tan verdades absolutas que, bueno, para uno los rusos son buenos. Claro, porque la verdad absoluta toca esa palabra que vos dijiste recién. Cuando aparece la verdad absoluta, aparece la bondad y la maldad. Porque y esa es la base de todo esto. Y cuando nosotros estamos después de tanto tiempo seguimos enseñando a los chiquilines por el mismo camino de esta es la verdad, esto es lo que es, esto es lo que fue, cuando en realidad les tenemos que enseñar que del mismo hecho que acaba de pasar en ese mismo salón capaz, y si hay 30 chiquilines va a haber 30 historias del mismo hecho. O sea que algo que ni siquiera pudo haber sido bueno o malo, sino que tiene 30 miradas distintas, por supuesto, pasar eso a la visión del mundo y a decirle a los chiquilines entender desde otro lado y generar la persona, el ser humano. No esto de esto es así, porque es así, porque se hizo así, porque lo dijo fulano y está escrito en tal libro. Que eso también creo que es algo. Hoy es tan fácil escribir sobre, no ya sobre libros, que todavía tiene alguna complicación legal, pero hoy se puede escribir y dejar escrito un montón de cosas, determinadas verdades. De hecho, en internet están saliendo muchas cosas todos los días, a cada momento, y ya no existe más aquello de esta es la verdad sobre determinado hecho. Algo sucede y a la media hora ya tenemos 15 versiones por lo menos de cada cosa. Entonces en esa enseñanza creo que puede ir pendiente de enseñar a ser seres humanos y personas y no tanto a mecanizar y aprender cosas que en definitiva hoy los chiquilines tienen al alcance de la mano en internet, y si no la tienen a la mano en internet no son las cosas que más importa saber en qué año ocurrió la batalla de las piedras y qué es lo que realmente sucedió y qué pasó, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Mira, yo ahora en una escuela donde yo estoy diciendo hacer unos talleres están abordando el tema del afroamericanismo o los afrodescendientes. Entonces ahí entra la esclavitud, entra el sometimiento, entra el racismo, la discriminación, y los niños participan y todo, ¿no? Entonces un momento, yo fui a hacer otra cosa que después te voy a contar, que es una experiencia interesantísima que hice, pero todavía no termino, así que no te voy a decir nada. Lo que en un momento conversando con los chiquilines, ¿viste? Porque ellos, claro, ven un negro, ¿viste? Yo qué sé, Mandela, Luther King, les mostraba a maestra video y le hablaba a esos personajes. Y los niños les provoca cierta reacción porque tienen un montón de prejuicios y no sé qué más. Entonces yo hablando ahí con alguno de ellos de quinto año, que decía, mire chiquilines, yo no tengo ninguna receta para que ustedes no sean discriminadores y no sean racistas. A mí lo único que se me ocurre decirles es que ellos son seres humanos como nosotros. Ustedes tienen que mirar como seres humanos, como un ser humano. ¿Qué tiene que ver si la piel es más negra, más oscura o más clara que la mía? O si tienen rulo y tú tienes el pelo lacio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si además
Fíjense ustedes, si ustedes miran el básquetbol, miran miran la música uruguaya, el candombe, miran el fútbol incluso en algunos casos, y está lleno de gente con ese color de piel. Entonces, ¿qué cosa tienen distinta? ¿Por qué? Entonces, el niño solo empieza a darse cuenta que el régimen esclavista fue vergonzoso y que duró hasta mucho ya de la abolición de la esclavitud y que aún hoy se sigue aplicando, porque 2x3 aparece por ahí en algún lugar del planeta, no sé, minas de carbono, minas de no sé qué, donde sí, hace poco pasó. Y se nos cortó. Se estaría quedando sin batería. Sin batería, Carlos. Vamos a ver si lo volvemos a llamar. Se cortó. Ahí se había cortado. Sí, te decía que hace poco había pasado lo del lugar ahí, lo de la mina, hace unos días pasó también. Algo claro, parecido. Sí. Entonces, todos estos asuntos, todos estos temas pasan, me parece, por volver a poner en el centro de la vida cotidiana del país, de cada uno de nosotros, del país, del planeta, el ser humano, cosa que no está en el centro, el humanismo, el ser humano, mirar al otro como un ser humano y no querer, exprimirlo, explotarlo, y si es posible lo mato y chao, hay que matarlo. No, eso es loquito, es tal cual. Loquito del lado, lo que no, tal cual. Carlos, te agradezco muchísimo este momento. Ahí está. Nos están diciendo que se escuchaba con un eco ahora, pero creo que por ahí está solucionado ahora, me parece. A ver si... A ti se te escuchaba con un eco antes de llamarme, yo estaba escuchando la radio y salí con un eco también. Ahí está, vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, Carlos, así que quedamos en contacto para otra charla y para más adelante, y porque esto sigue y tiene varios capítulos. Te agradezco esta comunicación, el abrazo grande. Y nos volvemos a encontrar en algunas semanas más para alguna otra charla de esto. Está bien, y por las dudas que llegue a recibir algún comentario de algún oyente o alguna o algún oyente, y todo esto que yo dije no son verdades absolutas, yo no tengo verdad absoluta. Esto es lo que yo veo y estoy dispuesto a conversar con quien sea, porque viste que después aparece una reacción y dice, este loco que se cree, que tiene, yo no sé si esto... No es una verdad absoluta, es la experiencia que yo viví, como dice la canción, caminando fui lo que fui y aprendí lo que aprendí y por eso tengo esta concepción de la cosa, pero nada más, no pasa de eso. Genial, Carlos, te mando un abrazo, Claudio, por ahí, abrazo grande y estamos en contacto. Dale, arriba, nos vemos.